Muchas gracias. Bueno, por ahora tenemos un programa que tratamos nosotros de presentar este programa por lo menos cada 3 meses. No siempre lo logramos, pero es uno de los asuntos que sentimos nosotros que es el más eficaz en la prevención del aborto, por muchas razones. Pero quisiera que escucharan y que no vayan a dejar el programa porque van a aprender muchas cosas. Tenemos aquí con nosotros nuestro querido Jean-Pierre Cortés, que nos va a hablar sobre misioneros pro vida y amor. Y quisiera darle la bienvenida a Jean-Pierre y que nos explique un poquito sobre este programa y lo que va a discutir, lo que va a incluir. Y pues, Jean-Pierre, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Siempre es una alegría y una gran bendición poder estar aquí, poder llegar a todos aquellos que nos escuchan, aquellos cristianos que, así como tú, como yo, cada día quieren ser mejores cristianos y sobre todo amar más a Dios, que ese es el gran objetivo que debemos de tener nosotros. Como decías, vamos a compartir sobre cómo podemos ser unos verdaderos misioneros de la vida y del amor. Algo que hace unos años aprendí en unos ejercicios espirituales que hizo un sacerdote al cual considero mucho, un profeta de nuestros tiempos, el padre Santiago Martín, fundador de los Franciscanos de María, en donde él, con su gran amor que tiene a Dios, quiere que tú, que yo y todos los que nos escuchan amemos a Dios con pasión, con fuego. Y cuando amamos a Dios vamos a poder decirle a nuestro cónyuge, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestros hijos, que ellos también tienen el deber y el derecho de amar a Dios como Él quiere que le amen. Y para eso, esto de cómo misionar tiene o está basado en 4 herramientas, en 4 instrumentos que el Padre Santiago describió muy bien y si Dios quiere yo voy a tratar de replicar esto, sobre todo enfocado a nuestras familias y cómo ser difundidores de todo este ministerio, de este gran amor hacia Dios en lo que es el decirle sí a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Son 4 instrumentos. El primero es la oración, el segundo es el sacrificio, el tercero es el testimonio y el cuarto es ya el hablar de este amor que le tenemos a Dios a nuestro prójimo, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar y espero que los que nos estén escuchando, que si alguien tiene alguna experiencia que ha vivido en cómo ser un verdadero misionero de la vida, del amor, y no solamente porque muchos pensamos que el término misión ya implica que tenemos que ir a otro país, a otro estado o a otro continente para hablar de Dios. No, mis queridos amigos, nuestra misión hoy en día es nuestro hogar. Aurora, tú mencionabas algo de tus hijas. Es impresionante, ¿no? Porque tus hijas ahora con sus hijos. Sí. Y si Dios quiere, eso va a seguir con los hijos de los hijos de ellas, ¿no? Ojalá entonces, que sí, las generaciones alcancen también. Y así tiene que ser, ¿no? Igual los que nos están escuchando tienen que tenerlo eso presente, ¿no? Empezamos entonces con los instrumentos estos, con los pasos. El primer paso es la oración. Quisiera decir algo. ¿Por qué será, Jean-Pierre, que sabemos que la arma más fuerte, más eficaz que tenemos para nosotros poder vencer todo lo que nos da tentación, todo lo que nos aflige, todo lo que nos causa depresión, todo lo que causa conflicto, todo lo malo que entra en nuestras vidas y que no sabemos que no viene el Señor, es la oración? ¿Pero por qué?
Es tan difícil tener oración en familia. Aurora, porque esto de la misión, que es una llamada para todos, muy pocos aceptamos esa llamada y porque amamos a Jesús, lo hacemos. Muchos, lamentablemente, no amamos a Jesús como Él quiere que le amen. Pilas con lo que estoy diciendo, ¿eh? Un ejemplo gráfico. Tú que tienes un hijo y lo amas y le sucede algo, un accidente y tiene que ir al hospital, haces todo por ese hijo para que se cure. Pero muchas veces no nos preocupamos de esa alma de ese hijo. Para empezar, muchas veces nuestros hijos no saben que tienen alma, porque ni eso se les dice. Es que no transmitimos eso porque lamentablemente no amamos a Jesús, no hemos tenido ese momento de oración para podernos encontrar con Él, no nos hemos convencido de que existe, Dios es una persona real y que lo necesitamos. Él no nos necesita, nosotros lo necesitamos. Y por agradecimiento debemos demostrarle a Él el amor que Él se merece. Y por ejemplo, en la oración implica que nosotros nos rendimos a Él, nos humillamos ante Él porque dejamos todo nuestro ser ante Él. Y en familia, porque vivimos pensando en que lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos es la educación, o tener el iPhone del año, o tener la computadora del año, o ir a la escuela mejor pintada para que le den mejor educación, o la mejor programas de televisión, y nos olvidamos en nuestro vivir de que nosotros hemos sido creados para amar a Dios y para estar con Él. Jean-Pierre, simplemente para nuestras propias necesidades. Dependemos de tantas cosas. Primeramente, dependemos del trabajo, dependemos de la salud, dependemos de las fuerzas, dependemos de nuestra educación, dependemos del gobierno, dependemos de tantas cosas, sin ponernos a pensar que el que nos puede dar todo lo que necesitamos es el Señor por medio de la oración, pero eso no lo utilizamos hasta que estamos ya en las últimas. Con cáncer, con un accidente, con deudas, cuando ya nos estamos ahogando, que es bueno, pero ¿por qué no antes? ¿Por qué no cuando al menos tenemos salud o al menos podemos tener un hogar o un trabajito que no nos da para tener millonadas, pero aunque sea que tengamos algo y que todo nosotros se lo demos a Él? Y, hombre, hoy en día hay muchas herramientas para orar, ¿no? Por ejemplo, está la Lección Divina, están los talleres de oración y vida, está el rosario. O sea, imagínense, la vez pasada mi niño me decía, papá, no hemos rezado el rosario. Y mi niño, por ejemplo, no dice las oraciones en español, le cuesta muchísimo, incluso hasta en hablar en español. Y mi esposa conmigo nos hemos tenido que adaptar y aprender las oraciones en inglés. ¿Para qué? Para que cuando él quiera rezarlo, poder rezarlo con él. Y si estamos en un momento en que pensamos que no tenemos ni 5 minutos, porque eso es mentira, el tiempo lo tenemos y uno hace el tiempo, ¿ok? Podemos dedicarle aunque sea 5, 10, 15 minutos diarios. Imagínate de cuántas horas del día para aunque sea dedicarle eso, ¿no? ¿Y sabes por qué, Aurora? Porque muchos, por ejemplo, con esto de la misión, lo primero que queremos hacer es convertir a alguien de la nada. Que si no cree en Dios, de la nada convertirlo. Y escuché hace un tiempo de que antes que le hables a alguien de Dios, háblale a Dios de ese alguien. Mira semejante frase, ¿eh? Antes de hablarle a alguien de Dios, háblale a ese alguien, háblale a Dios de ese alguien. Y es importantísimo, o sea, antes de por ejemplo, de hablarle de Dios a nuestro adolescente, muchas familias que nos escuchan con adolescentes, o
a sus esposos, o incluso también a sus esposas, ¿no? O a un amigo, a un compañero del trabajo, antes de que le hables a esa persona el por qué tiene que ser provida, el por qué tiene que ser acercarse a Dios, por qué tiene que ir a la iglesia, a misa, etcétera, etcétera, háblale a Dios de esa persona. Ora por esa persona, reza por esa persona. Eso es importantísimo, ¿verdad? Yo, en lo personal, o sea, cuando yo escuchaba estos ejercicios espirituales del Padre, pues, híjole, me caían como pedradas, ¿no? Porque uno comete Pero Dios le suaviza a uno cuando uno ve que una persona está muy escasa de fe o de oración y uno va con él. Entonces Dios prepara, como quien dice, prepara la tierra para que cuando tú ya llegas a hablarle, ya Dios, porque tú hablaste con Dios antes. A mí me pasó con una persona que pidió ser novio de mi hija, pero él venía de una religión del Medio Oeste muy radical. Y toda su vida era muy radical. Sus papás vivían en el Medio Oeste. Y mi hija me pidió que quería ser novia de este muchacho. Mi reacción inmediata fue decirle, ¿qué tienes? ¿Que estás loca? Absolutamente, te creé católica y te enseñé te mandé a la escuela católica y me sales con esto. Ajá. Pero al contrario, le dije, mira, déjame hablar yo y tu papá. Nos fuimos al Santísimo. Y ahí nos hincamos y dijimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que traes a este muchachito? Mira, tú sabes bien de qué religión viene, tú sabes bien de qué principios, tú sabes bien, pero ¿cómo lo vienes a traer a la vida de mi hija? ¿Sabes qué me dijo el Señor? Claramente, como si me lo hubiera dicho en voz alta. Ámalo como si fuera católico. Ámalo como si fuera católico. Que es parte del testimonio, que es el segundo paso. Ya vamos a entrar en ese. Pero antes de irnos a la pausa, Aurora, estoy de acuerdo contigo. Mira, me llega a la mente Santa Mónica, ahorita que mencionabas lo de Euforia que va a ser en la parroquia de Santa Mónica. Santa Mónica, la madre de San Agustín, un tremendo santo, doctor de la iglesia. Antes de que Agustín sea santo, que no tenía nada de santo, era pero tremendo, Santa Mónica no se cansó de rezar por él. Y en el momento en que ya ella pensaba que ya no se podía hacer nada, como mucho nos pasa a nosotros, como por ejemplo en tu caso que decías, oye, yo te di educación católica, te creí, todavía me sales con eso, o sea, y uno se pone, ya no puedo más. Se pone fúrico. Sí, es normal. Pero Santa Mónica fue con otro santo, San Ambrosio, en esos tiempos, y San Ambrosio en la confesión hacia Santa Mónica le dice, mira, no se va a perder tu hijo de tantas lágrimas. Sigue rezando, sigue creyendo en que Dios, el Todopoderoso, puede hacer milagros hoy y siempre. Entonces, clave, la oración en familia o de manera individual. Y mencionabas el Santísimo, ¿no? A mí me entristece, por ejemplo, que alrededor de donde yo vivo, en McKinney, no haya mucho capillas con el Santísimo expuesto las 24 horas, los 7 días a la semana. De verdad, a mí me entristece mucho porque hay momentos en que uno quiere correr, salir e ir a ver al Santísimo, ¿no? Sí, pues muchas veces espiritualmente estamos sangrando, necesitamos al doctor. Siempre. Bueno, ¿sabes que yo escuché hace mucho tiempo al que lo van a beatificar al arzobispo Fulton Sheen? Decía, mira, si no hay capilla, ándate a la iglesia, estaciona tu carro y ahí estás más cerca del Señor y pídele todo lo que puedas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero oración. Qué bonito. Mira, tenemos menos de 1 minuto ya para el primer segmento. Que yo con este tipo de programa, yo quisiera que tuviéramos 5 horas. 1 hora nomás no es suficiente. Pero les voy a pedir, hermanos, todavía tenemos que hablar del sacrificio, el testimonio, el hablar.
¿verdad? Conocer la crisis, la formación, encomendarse, prudencia. Todas esas son cosas que vamos a aprender En un este ratito, día. algo general. Sí, muy generalmente porque se nos acaba el tiempo, pero les pido por favor que no se nos vayan porque vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Y otra cosa, por favor, compartan en Facebook, compartan con sus amigos para que también ellos reciban esta formación tan hermosa. Y bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida. El día de hoy en los estudios nos acompaña el señor Jean-Pierre Cortés, que nos está compartiendo un tema sobre cómo ser verdaderos misioneros pro vida. Y pues antes de la pausa pues hablábamos de algunos de los puntos para ser estos misioneros. Él habla de 4 pasos o instrumentos para lograr esta misión. Y en el primero que hablábamos era sobre la oración. Y hablamos ahora, para empezar esa segunda pausa, sobre el sacrificio. Entonces, volvemos con nuestro invitado del día de hoy, Jean-Pierre, para que nos comparta acerca de este instrumento. Pues como cristianos debemos de seguir a Cristo e imitarlo en lo más que podamos, ¿no? Porque hay veces en que Él es perfecto y nosotros pues somos imperfectos y para poder imitarlo tenemos que hacer lo que más esté en nosotros. Y Cristo pues murió en la cruz, se sacrificó, dio su vida entera por nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, cuando se nos pincha la llanta, cuando tenemos un accidente, cuando tenemos un cáncer, cuando nos pasa X, Y o Z, lo primero que hacemos, Aurora, es renegar? Y te digo, yo me incluyo, hay veces en que pasa algo y tú te alteras rápido de que, uy, ¿qué pasó? Y tú dices, pero Señor, si tú me estás dando este problema, me lo estás dando por algo. Y el padre Santiago comentaba de una frase de Kiara Lubick que decía, tengo un problema, tengo un tesoro. Tengo un problema, tengo un tesoro. Kiara Lubick fue la fundadora del programa Focolare. Así es. Sí, nomás Así es. para Así es. avisarles. Y es cierto, Aurora, o sea, ¿por qué no, si en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, tenemos a alguien que nos hace la vida imposible, ¿por qué no decirle, Señor, no me voy a quejar? Porque no saco nada quejando, nada más me quejo para que el hígado se me inflame. Pero Señor, te doy estas horas de que trabajo con esta persona, te las dedico a ti. ¿Y sabes qué? Te las dedico a ti por mi esposo, mi esposa, por mi hijo, mi hija, por la causa pro vida, ¿no? Esto de los 40 días que en donde podemos nosotros, aunque sea, si no podemos asistir a una clínica abortiva, a rezar, a sacrificarnos, a no comer un desayuno, a decirle, Señor, ¿sabes qué? No voy a comer ahora para que este momento te lo dedique a ti. Y hoy en día en Estados Unidos, sobre todo en este mundo en el que vivimos, el sacrificio lo hacen poner como que si no tuviera ningún valor. Exactamente, nadie debe de sufrir, no es bueno. Es más, está la famosa esta iglesia, pare de sufrir, ¿no? Sí. Y oye, y les digo, mis queridos amigos, Aurora, estoy más que seguro que tú estás de acuerdo conmigo, hemos sido creados para amar y para sufrir también. Exactamente. O sea, vamos a sufrir en diferentes momentos de nuestra vida, ¿no? Entonces, queridos amigos, no nos quejemos, agradezcamos por ese problema que tenemos y ofrezcamos ese problema a Dios. Y pongámoslo y le digamos, Señor, no me das un problema, me das un tesoro. Entonces ese es el segundo, ¿no? El primero es la oración, el segundo es este sacrificio, el tercero es el testimonio y el cuarto es el hablar. Quiero decirles que estos 4 puntos tienen que estar en orden, Aurora. No como hemos aprendido en las matemáticas que el orden de los factores no altera el producto, en este caso sí.
En este caso, antes de hacer una verdadera misión en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, tenemos que primero orar, segundo, sacrificarnos y tercero, dar testimonio. Aurora, Patti, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero cuando estás metido en la iglesia, la gente de allá afuera te tiene bajo una lupa. Que si haces algo aquí, que si haces algo allá. Y el testimonio es el más difícil. A mí me encanta mucho el baloncesto, Aurora. Y me acuerdo muy claro una vez que estábamos jugando en una parroquia baloncesto. Y pasó algo, una infracción, y yo cobré falta. El muchacho que me hace la infracción me dice, Jean-Pierre, tú estás mintiendo. Es más, tú vas a la iglesia, ¿por qué mientes? Válgame. O sea, el muchacho ya sabía que yo, pues por la gloria de Dios, puedo ir a misa los domingos. Entonces, me confrontaba a mí, diciéndome, ¿por qué había hecho eso? Si yo voy a la iglesia. Que quizás hubo falta, que quizás no hubo falta, bueno. Pero el testimonio hoy en día es muy necesario. O sea, no hay misión, nosotros no podemos dejarle saber a otros de por qué debemos de amar a Dios si nosotros no amamos a Dios. ¿Cómo puedo yo decir que soy pro vida y en mi matrimonio traigo los anticonceptivos y toda esta peste que hace que nos aparte de Dios y le digamos a Dios no a la vida? O es más, y ahí lo voy a decir claramente, ¿cómo podemos amar a Dios si votamos por un político que no es pro vida? Yo sé que esto toca carne, es algo duro, pero tenemos que dar testimonio. Y Jesús no dio testimonio tan solo para decir, bueno, ya morí. No. Por amor a su Padre, por amor a nosotros. La cosa es que no estamos en tiempos. Hay un dicho en español, ves el aguacero y no te hincas. No estamos ya en tiempos en que podemos hacer lo que nos dé la gana y esperar que todo salga bien. Estamos viendo cómo nuestras acciones están destruyendo la familia, ¿sí? Están destruyendo la iglesia, están destruyendo la vida, están destruyendo los matrimonios. Nuestras acciones, ya estamos viendo las consecuencias de alejarnos de Dios. Ya estamos viendo las consecuencias de no tener vidas de oración. Ya estamos viendo las consecuencias de no saber sacrificarnos. Todo lo que estamos viendo en la cultura hoy en día es consecuencia de la falta de oración, de la falta de sacrificio, de la falta de formación, de la falta de tantas cosas que lo veíamos en nuestros propios padres. ¿Sí? Ellos sí lo vivían, pero hoy en día es muy difícil porque estamos ahora no solamente luchando en contra de nuestras propias tentaciones y nuestras propias debilidades, pero estamos luchando en contra de una cultura en general. ¿Qué piensas, Patricia? Tú que eres joven, ¿ves estas cosas también? Mucho más, creo. Mucho más. Sí, por ejemplo, lo que tú mencionabas, Aurora, de esto de participar en la marcha por la vida, ¿no? ¿Qué testimonio uno como padre de familia le da a nuestros hijos, ¿no? Y no solo eso. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos amistades que piensan hoy en día, incluso católicos y católicos que van a misa, Sí. piensan que que alguien pueda abortar es normal? Que si dos hombres están juntos, es normal, pues si se quieren, es normal. Y entonces, ¿qué testimonio estamos dándole a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares?
Ahora, en este testimoniar, como he dicho anteriormente, nosotros no somos perfectos, solo Dios es perfecto y cometemos errores. Yo soy uno de ellos, a veces hasta hablo de más, y ya vamos a hablar un poquito de la prudencia cuando digo una cosa u otra por tratar de defender algo. Pero, y esta persona que te escucha, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Mira, es que no puedes abortar por esto y esto, el otro. ¿Correcto? Y es más, ¿sabes qué? Ya me enfurecí, porque me está sacando de quicio. Y esta persona que te está escuchando agarra y te dice, oye, pero ¿por qué me hablas así? Tú no eres cristiano, tú no vas y comulgas, ¿por qué te portas? Bueno, mis queridos amigos, les tengo un truco. Cuando alguien les diga a ustedes por qué se comportan así y por qué ustedes van a misa y se comportan así, díganle, imagínate cómo sería yo si no fuera a misa, si no fuera cristiano. Sí. Oye, es más, nos pasa con nuestros niños. Papá, ¿por qué me alzas la voz cuando no estoy haciendo nada? ¿No es que vas a misa? Ay, sí. Sí, es lo primero que le tiran en cara a uno, me acuerdo yo. ¿Lo primero? Sí, y hasta cierto punto es verdad. Yo me acuerdo oír a Patricia decir, Aurora, si no hubiera sido que Dios entró a mi vida, cuando entró a mi vida, yo hubiera sido una persona muy mala. ¿Te acuerdas que me dijiste, Patricia? Y, ¿cómo ves? Todos estamos en esa misma situación, de que sin Dios en nuestras vidas nos convertimos, yo digo, peor que gusanos. Sí, tal cual. Entonces, oración, sacrificio, testimonio. Y ahora vamos a entrar en lo que es hablarle al otro del por qué tiene que amar a Dios, del por qué tiene que ser pro vida. Bueno, pero antes de hablarle a ese cónyuge, a ese amigo, a ese hijo, oye, aprende en qué circunstancias está este hijo, está este amigo. Si tú no sabes qué ha sido, por qué ha caído en eso, por qué no cree en Dios, por qué él piensa que el aborto es normal, por qué él piensa que las uniones entre dos personas del mismo sexo es normal, tú tienes que aprender primero qué lo ha llevado a tener esa crisis a esa persona, a las circunstancias de esa persona, para que uno mismo haga una estrategia, aprenda ese idioma de cómo hablarle a esta persona. Segundo, tenemos que formarnos, mi querida Aurora. Es espectacular que el Comité Católico Pro Vida aquí en Dallas, ustedes tengan este programa de los principios no negociables, que han traído a Alejandro Bermúdez. He visto por ahí que va a venir a Fernando Casanova, etcétera, Sí, etcétera. vale. Oye, tenemos que aprovecharlo. Queridos amigos, tenemos que aprender. Y tenemos a Jean-Pierre en nuestro programa. ¿Es parte de eso también? También. Sí, es parte. Ahora, oramos, sacrificamos, testimoniamos, vamos a hablar. Para hablar tenemos que conocer las circunstancias, las crisis de esta persona a la que le vamos a hablar. Vamos a formarnos. Pero también hay algo que a veces nos olvidamos, Aurora, es de encomendarnos al Espíritu Santo, a Dios, y decirle, Señor, pon en mí las cosas que tú quieres que yo diga. Porque, mis queridos amigos, les traigo una buena noticia. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros no le cambiamos la mentalidad a nadie. El único que le cambia y le toca el corazón a la persona a la cual nosotros queremos misionar, evangelizar, es Dios. Exactamente. Y es duro. Porque si nosotros queremos hacer el papel de Dios, mi querida Aurora, fracasamos. Pues, fracasamos. Sí. Nos convertimos en unos soberbios. Sí. Y esto va de la mano de cuando hay que hablarle a esa persona, hay que hacerlo de manera prudente. Esta fue una pedrada muy fuerte para mí porque
yo hablo mucho, es más, me tienen que dar una cachetada para que empiece a hablar y otra para que me calle. ¿Tú di cuándo? Y a veces peco por no escuchar, ¿no? Sí. Pero a veces también se peca mucho de ser muy prudente y no decir nada, ¿no? Entonces, son las dos caras de la moneda, con esto de la prudencia en cuándo hablar. Y hay que saber en qué momento hablar y cuánto decir. Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que cuando nuestra niña murió, el vicario de mi parroquia viene y me dice: Jean-Pierre, es una alegría que voy a celebrar la misa de tu niña que se ha muerto. Sobre todo porque eso es dar testimonio. Y eso es lo único que me dijo el padre. El padre en ningún momento me dijo: tu niña está en el cielo y vente acá, vamos a confesarnos, bla, bla, bla. No. El padre me dio su amor, como muchas personas que supieron de esto. Porque a veces pensamos nosotros en llenarle de cosas, de ideas. Le decimos: mira, aquí está la Biblia, aquí está esto. Ve los videos de Aurora en el Facebook o en el YouTube y bla, bla. Y a veces no somos prudentes en esto del misionar, ¿no? En esto, sí, exactamente. Quisiera, ¿qué nos quieres decir? Pues me quedé en shock, pero estoy muy feliz. ¡Qué lindos! Quiero felicitar mucho a Yadira y a Luis. De verdad que es una gran bendición. Imagínate, y lo oyeron por primera vez aquí en Celebrando la Vida. Aleluya, qué cosa tan hermosa, qué sorpresa tan grande, qué dicha, que no tengo palabras, nomás gracias a Dios. Que Dios me cuide a Yadira y que los cuide a los dos y a ese bebito también. A ver, sigue. Jean-Pierre, estamos muy emocionadas. Es parte del testimonio. Parte del testimonio. Aurora, Exacto. del testimonio de saber que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Cuánto queremos que lo que nosotros le pedimos a Dios se dé de la nada. Y a veces somos tan crueles con Dios que no le damos su momento, Sí. su tiempo. Y a veces, como lo decía hace un momento, a veces nosotros queremos hacer de Dios y caemos en la soberbia más grande de que no somos nada. Y que No todo- somos nada y en los ojos de Dios somos todo. Gracias. Pero tenemos que entender que tiene que ser bajo el manto de la Virgen de Guadalupe, de nuestra Virgencita María y de nuestro Padre Celestial. Allí encontramos nuestro valor, allí encontramos nuestra dignidad, allí es en donde reconocemos que estamos hechos en la imagen y semejanza de nuestro Señor. Fuera de eso, como dije, somos unos tristes gusanos. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? La semana que viene vamos a celebrar una fiesta muy linda en Estados Unidos sería espectacular que la celebren en todo el mundo, que es este día de dar acción de gracias. ¿Y a quién más? Al único, a Dios. Después, lógicamente, a todos aquellos que nos acompañan en nuestra vida familiar, nuestra vida amical y en el trabajo. Y después ya empezamos el Adviento, a prepararnos y vamos a celebrar el cumpleaños del mero mero, de aquel el cual hace todo lo posible para que estemos aquí. Y tenemos que confiar en él. Tenemos que empezar a preparar El corazón. Yo le digo ¿cómo se dice en español? Pesebre. El pesebre en nuestros corazones. Limpiarlo para que lo encuentre limpio. Alumbrarlo para que lo encuentre lleno de luz. Que esté... que tenga calorcito, que no esté frío, que no esté congelado el pesebre en nuestro corazón, para cuando llegue el Rey, nos encuentre listos para recibirlo. Sí, estos tiempos son tiempos muy, muy preciosos. Entonces, ya dándole un toque final, y es algo
como introductorio para que sigamos aprendiendo esto de cómo ser unos verdaderos misioneros de la vida y del amor, es no nos olvidemos de orar, de rezar. Si lo puedes hacer con la familia, gloria a Dios. El ofrecer todo problema que nos pase, el que sea, pero ofrecérselo a Dios. Testimoniar en lo mejor que podamos. Y cuarto, hablar, pero antes de hablar con esa persona, antes de dejarle saber por qué tenemos que amar a Jesús, porque eso es muy importante, Aurora. Lo decía al comienzo del programa con un ejemplo muy gráfico de qué es lo que pasa si tenemos a nuestro hijo y le da una enfermedad o le sucede un accidente y hacemos todo lo posible para que se cure. Pero hoy en día, mi querida Aurora, no hablamos del por qué tenemos que estar en gracia para alcanzar la vida eterna. Hoy en día no nos hablan de que la vida eterna existe, pero que también existe un juicio misericordioso y un juicio en donde Jesús va a decir, vengan benditos de mi Padre los que estuvieron conmigo y váyanse a un lado los que no estuvieron conmigo. También nos va a decir, y entren en la mansión que les tenía preparada desde antes de todos los tiempos, porque me diste hambre y me diste de comer, me diste desnudo y me vestiste. Y esas son las palabras que ojalá que todos alcancemos a oír. Y esa es la clave de la misión. Sí. Cuando amamos a Jesús, queremos que el resto de la gente le ame. Sí. Ese es nuestro objetivo. Si tú quieres que tu hijo tenga un éxito profesional, eso es bueno. Sí. Pero el mayor de los éxitos es que ese hijo tuyo, ese cónyuge tuyo, ese amigo tuyo, ese enemigo tuyo, logre alcanzar el verdadero amor de Dios para que esté con Él en la vida eterna. Eso no lo dejemos de durar nunca. Sobre todo hoy en día en donde nos, entre comillas, nos predican que todo el mundo se salva, lastimosamente. No todos, pero muchos. Y no es así. Desafortunadamente Desafortunadamente no es así. no es así. Pero no hay nadie que cele más por nuestra alma que nuestro Señor. Así es. No hay nadie que cele más por nuestra alma que nuestro Señor. Entonces, no hay que tener miedo, como decía San Juan Pablo II. Jean-Pierre, ¿qué te puedo decir? 1,000,000 de gracias. ¡Qué Una bendición lindo! estar aquí, Siempre. Me encanta que vengas al programa. Te damos muchas gracias. Y ya sabes, las puertas están abiertas para ti cuando puedas volver. Mientras tanto, les pido que oren mucho por Luis Emilio y por Yadira, ahora que están esperando su niño. Y Patricia, se nos acaba el tiempo, se despide de ustedes, Aurora Tinajero y Patricia Vázquez. con su programa Celebrando la vida.